Bueno, señores, entonces salimos de aquí de Saldaña, Tolima, y vamos para un municipio que se llama Collaima. Collaima, no sé cómo es Collaima. He escuchado de Collaima desde que soy un chiquillo. He tenido la curiosidad, bueno, como todos en Colombia, pero este municipio nunca he ido. Después de Collaima vamos para Ataco, Tolima. Pero antes de llegar a Collaima hay un corregimiento del municipio de Collaima que se llama Castilla. Es un paradero, es un sitio muy chévere que a mí siempre me ha gustado, siempre que he pasado por ahí, donde puedes comprar achiras, donde venden arequipes, donde venden de todo. Es un sitio bien bacano, siempre me ha gustado. Es como el sitio principal donde venden todas estas cosas para llevar a casa después de un viajecito. Ya lo vamos a conocer, quería conocerlo. Ahí siempre me detengo, que cuando voy para Neiva o cuando voy hacia el sur del país, o siempre que tengo que pasar, me detengo ahí a comer algo, a tomar gaseosa, a comer alguna cosa, pan de bonos, venden de todo un poco. Realmente un sitio bien bacano, especial. En Colombia, esto queda en el Tolima, ¿no? Estamos a 14 kilómetros de Castilla y a 31 kilómetros de Collaima. No sé si me quedo en Castilla, no sé si me quedo o llego hoy a Collaima. Oiga, ya estamos a 73 kilómetros del desierto de la Tatacoa. Recomiendo para ir al desierto de la Tatacoa, llegar hasta Neiva y luego Villavieja. No me gusta esa otra ruta que no me gusta, que es por los lados de Natagaima. Bueno, señores, a 29 kilómetros de Collaima. Para ir a Collaima abandonamos la ruta nacional 45, o esta que es la panamericana. Bueno, ruta nacional 45, la abandonamos a mano derecha para tomar hacia Collaima otros 17 kilómetros después de llegar a Castilla. Señores, vamos a ver qué tal está la carretera Castilla, Saldaña, Castilla, Collaima. Ya estamos a 25 kilómetros de Collaima. Natagaima está a 29 kilómetros. También vamos a ir a Natagaima, ¿no? Bueno, si alcanzo. Sí, yo creo que sí. A 20 kilómetros de Collaima, muy cerca de Castilla. La altitud en todo este valle del río Magdalena está más o menos a unos 350 metros sobre el nivel del mar. Aquí estamos a 321. En todo este valle hasta la costa caribe, donde ya comienza a bajar hasta llegar a 0 metros sobre el nivel del mar. Y hasta Pitalito, que ya comienza a subir a 300, 400, 500, hasta que se llega al gran macizo colombiano, donde ya pasé cuando iba para Mocoa, Putumayo. Bueno,
Bueno, estamos llegando, ya estamos a 18 kilómetros de Collaima y estamos llegando al sector que les decía, a Castilla. Entonces aquí se comienzan a ver quesillos, miel de abejas, arepas, pan de yuca. Mire, este es el sector que yo les decía a ustedes, mire, almojábanas, hay de todo un poco. Mira, bizcochuelos, de todo. Arequipes. Tamales. Y aquí a mi mano derecha, mira, ay, venga, ¿dónde queda? Es un sitio bien chévere para comprar cositas. Y aquí a mano derecha, pues pucha, esos tienen un volátil, hijo de madre. Mira, bueno, y aquí dice, llegando a este Castilla, que aquí derecho se sale a Collaima, Chaparral y Ataco. Bueno, Chaparral, la principal es por donde la ruta que hicimos. Nos queda 17 kilómetros para llegar a Collaima. De entrada a la carretera... bien maluquita. Bueno, esperemos a ver qué. Pues yo creo que creería que allí más adelante está ya pavimentada, ¿no? Bueno, les iré contando cómo sigue la carretera. En realidad fueron 1 kilómetro de carretera, bueno, madre, 1 kilómetro de carretera destapada desde Castilla y ya ha comenzado esta carreterita así, pavimentada y buena, parecida, muy parecida a la carretera Guamo, Ortega, Saldaña, y realmente estamos muy cerca de aquí de Collaima, ya estamos a igual 16 kilómetros. Hora del día 2:44. Pues madre, está temprano. Voy a darle suave porque me ha rendido demasiado y vamos a admirar más. Ahí les iré contando. Ruta Saldaña, Castilla, Collaima. Ah, qué rico llegar a Collaima sin conocerlo.
Esta carretera y paisajes son un poquito más abiertos que la carretera Guamo-Chaparral. Es un poquito más abierto, es hermoso. Bonito estas planicies. Mire, es más abiertico. Y carretera excelente. Señores, a 9 Canal 1, a 9 kilómetros de Collaima. Joder, y almorcé ahí en el Guamo, un restaurante bueno, y me cobraron 10.000 pesos. La verdad, yo pensé que me iba a salir por ahí por unos 15.000 pesos. No, 10.000 pesitos, está bien. Ahí en Guamo ya he almorzado en este viaje 2 veces ahí en el Guamo. Y en el primer restaurante era menos calidoso y costó un poquito más. Hemos subido levemente, hay una leve inclinación porque ya estamos a 384 metros sobre el nivel del mar. O sea, vamos subiendo muy levemente. Ya estamos a 8.5. ¿Qué será lo que quiere el señor? Está meando. Es como esta carretera de Castillas acá es como solitaria, ¿no? Apenas vemos estas casitas, una que otra, pero realmente es como solitaria esta carretera. Uy, que ya estamos a 7 kilómetros. ¿Cómo me ha rendido? Vamos a ver hasta dónde alcanzo a llegar. De madre. A 7.5. A 5.3 de llegar a Collaima, señores. Mire lo bonito que se ve aquí. Quise detenerme un poco para admirar esta belleza. Hacia allá, mano derecha queda de donde venimos, Chaparral, Ortega. Y esa es la cordillera allá, esa es la cordillera central. Y a este lado, a mi mano derecha, la cordillera oriental. Siempre me gusta recalcar eso porque me gusta saber por dónde voy. Estamos a 4, voy a grabar ya los 4 kilómetros que quedan.
Estoy a punto de quedarme sin gasolina. Ojalá no me vaya a quedar sin gasolina. Me acuerdo cuando llegué al Banco Magdalena que llegué con el olor. Uy, uy, me mostró una rayita. Eso quiere decir que me aguanta unos 10 kilómetros. Está bien. Sí, totalmente un tanto solitaria esta carretera. Estos 17 kilómetros desde Castilla. A 3.2 kilómetros de llegar a Collaima. Y aquí está en su magnitud estas montañas tan hermosas. Permítanme y les muestro en su magnitud la cordillera central. Al fondo todo esto, eso es Piedemonte. El Piedemonte y mira la cordillera central, perdón, oriental. ¿Ves? Hay todo ese valle, mira todo el valle que desde aquí se alcanza a apreciar. No sé si en la cámara se alcanza a apreciar. Sobre todo aquí a mano izquierda. Qué hermosa es Colombia, ¿no? Todas estas cordilleras, tanto verde, muy lindo. ¡Ay! Moto muy buena esta Pulsar 180 para viajar. ¿A qué más va? Bueno, a 2.5 llegamos a Collaima. Y en Collaima me quedo. Ya aquí en el mapa se ve, uy, este perrito. Aquí en el mapa se ve ya aquí en el celular, en el GPS ya se ve el pueblito. Seguir encendido, como así que no. Uy, ay, 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 ay. Bueno, señores, estos últimos 1200 metros los cojo con calma.